Buen día, en esta ocasión hablaremos acerca del aparato genital masculino. El equipo está conformado por Jared Vega y su servidor, Francisco Cortés. El aparato reproductor masculino es el sistema de órganos que permite a un hombre producir y transportar esperma, además de participar en la erección y la eyaculación. Estos órganos se dividen en externos, los cuales son el pene y el escroto, además de los órganos internos, los cuales serían testículos, epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata y glándulas vulvoretrales. Órganos externos. Aquí entraría, bueno, yo me presento en el pene y el escroto. Aquí, bueno, el primordial que, pues bueno, para recordar al hombre pues, siempre va a ser el pene, que básicamente es un órgano sexual masculino que pues es con fines sexuales, vaya. Este está ubicado debajo del pubis y arriba del escroto, que forma parte de los órganos genitales masculinos externos. Su tamaño varía dependiendo de cada uno, lógicamente, y también en el estado que se encuentra. Por ejemplo, flácido pues puede medir aproximadamente 10 a 12 centímetros, igual dependiendo demasiado, y pues ya en un momento de erección evidentemente aumenta su tamaño. Y donde básicamente pues bueno, se divide el pene en tres porciones, se podría decir. En el extremo proximal, que es la raíz del pene, que va a contener unos ligamentos como tal para sostenerlo, junto con el cuerpo cilíndrico, que es lo que más abarcaría de dando dos caras, de la dorsal y la ventral, se podría decir, y el extremo distal, donde va a estar la glande y el prepucio, que pues igual acá hay una imagen de referencia, donde básicamente este se envuelve de varias capas, que la principal es la piel, que extiende el cuello de la glande, como lo es el prepucio, que pues evidentemente también puede ser removido en caso de ciertas personas, que igual no es necesario. Igual tenemos también los dartos, que son las fibras musculares lisas del escroto, la fascia superficial del pene, que igual va a ser un poco de piel, y la profunda también, donde pues va a tener la fase del pene y va a favorecer a la erección debido a los vasos sanguíneos que va a contener y la túnica albuginea, perdón, hace la cápsula fibrosa que envuelve las formaciones eréctiles, que pues acá como vemos ya en una parte más histológica son las diferentes capas internas del pene, se podría decir. Y para las formaciones eréctiles, bueno, como dijimos, abarca desde que llegan a los vasos sanguíneos donde el cuerpo cavernoso va a ser de los pilares del pene, donde va a contener la mayor parte de la raíz del cuerpo, con el ligamento anterior y la uretra, que es un conducto interno del pene, que también tiene que ver con el sistema urinario. Y en el cuerpo esponjoso, también la uretra esponjosa va a contener el bulbo del pene, la fascia del perine, el tabique del pene y la fosa navicular, que tiene un poco que ver más con la parte del hueso coxal. Y en los vasos y nervios, bueno, así de rapidito, pues hay arterias que evidentemente, como ya dijimos anteriormente, favorecen a la erección, además de unas hormonas que se liberan para la erección, que sucede a través del epidídimo, que donde ya llegan a través de las hormonas para favorecer a las arterias y venas, para favorecer ya esta erección, donde va a tener algunas venas, parte del plexo venoso. Obviamente va a tener glándulos linfáticos y básicamente nervios esplánicos de la zona pélvica. Y pues ya por último, pues ya como dijimos, en la erección es transformar el pene de estado flácido a pues duro, donde pues es un transporte sanguíneo masivo del seno eréctil que rodea la uretra vulvar. Básicamente son, pues como ya dijimos, estimulaciones nerviosas que van desde el epidídimo. Y pues bueno, este sucede con una estimulación parasimpática, que básicamente es la relajación de los músculos lícidos, el aumento de rigidez y de volúmenes de los cuerpos cavernosos y esponjosos que mantienen a la erección, que es el priapismo, que es la permanencia de la erección, y la estimulación simpática es ya regresar de la erección al estado
flácido del pene, donde básicamente, bueno, la disfunción eréctil es una imposibilidad de erección que ya son debidos a otros factores, como se puede ver en esta imagen, que pues evidentemente aumenta su dureza y demás. Bueno, como otro órgano externo encontramos al escroto. El escroto es un saco fibromuscular cutáneo para los testículos y estructuras asociadas. Se sitúa posterior inferior al pene e inferior a la sínfisis del pubis. Tiene vello con folículos pilosos muy profundos y glándulas sebáceas abundantes. Mantiene a los testículos a una temperatura de 1.3 grados por debajo de la temperatura corporal. La principal función del escroto, como ya mencioné anteriormente, es mantener una temperatura adecuada para que los testículos puedan producir espermas. Todo esto con la ayuda de diferentes músculos y capas que explicaré más adelante. El escroto cuenta con 6 capas en total: la piel, el dartos, la fase espermática superficial, la fascia cremastérica, la fase espermática profunda y por último la túnica vaginal. Bueno, como primera capa encontramos a la piel, la cual recubre a los testículos con propiedades elásticas y normalmente adquiere un color un poco más oscuro que la piel del resto del cuerpo. Por su elasticidad, se crean repliegues transversales que forman como una especie de arrugas. Como segunda capa, encontramos al dartos, que se encuentra entre la piel y la fase espermática superficial. Está compuesta por fibras musculares, las cuales son autónomas. Su principal función es contraer en respuesta a los cambios de temperatura ambiental. Esto es conocido como reflejo del dartos, el cual contrae los testículos en ambientes de frío y con el calor los relaja. Un aspecto también muy importante es que las capas del escroto como la piel y el dartos son muy sensibles al tacto, las cuales pueden contribuir a la estimulación, excitación sexual y al placer. Las siguientes tres capas serían la fase espermática superficial, la fase cremastérica y por último la fase espermática profunda, las cuales son capas para la protección del testículo. Antes de explicar las tres capas, tenemos que definir una estructura importante como lo es el cordón espermático, el cual es una estructura tubular presente en la anatomía masculina que forma un conducto entre la cavidad abdominal y los testículos. Entre sus principales funciones se encuentra sostener los testículos y la pared del cordón espermático se compone de tres capas de fascia que se derivan de la pared abdominal anterior. Tenemos las dos fases espermáticas, la superficial y la profunda. La superficial presenta fibras musculares lisas que se insertan en la piel y se origina de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Rodea y protege al cordón espermático. La fase espermática profunda se origina de la fase transversal y es la capa más profunda de la fascia que recubre al cordón espermático. También encontramos la fascia cremastérica, la cual está compuesta por fibras musculares que forman al músculo cremaster, le dan forma y estructura a la bolsa testicular, y también ayudan a la elevación y descenso del testículo como mecanismo termorregulador. Se encuentra en el escroto y se continúa con el músculo cremaster. Se forma a partir de una serie de lazos que se unen con el tejido areolar. Por último, llegamos a la túnica vaginal, la cual es una capa de tejido seroso que envuelve a los testículos y se encuentra ubicada en la bolsa escrotal. Proporciona protección a los testículos y forma una cavidad que contiene líquido, facilitando así el movimiento de los testículos dentro de la bolsa escrotal y como mecanismo de amortiguamiento. La túnica vaginal es importante para la función y la salud de los testículos, y esta se puede ver afectada por enfermedades como la hidrocele y la varicocele. La túnica vaginal se divide en dos capas, la parietal y la visceral. La capa parietal posee un revestimiento mesotelial y es la capa más externa y recubre la superficie interna de la bolsa escrotal, mientras que la capa visceral cubre directamente a los testículos y al epidídimo. Ok, a partir de aquí ya pasamos a los órganos internos. Bueno, aquí ya podemos ver bueno, al principio vimos la lista de los que contenían, que aquí son un poco más difíciles de observar debido a su tamaño. Y como primer órgano interno sería el testículo. Los testículos o gónadas masculinas son la glándula reproductora masculina localizada en el escroto. Poseen una forma ovoidea con 4 a 6 centímetros de longitud.
La función de los testículos es la producción de esperma y andrógenos, que la cual es testosterona. Su estructura: la capa más externa es la túnica albuginea. Después seguimos con el mediastino testicular y el estroma consiste en lóbulos compuestos por túbulos seminíferos, sostenidos por el cordón espermático y adherido al epidídimo. Su irrigación es la arteria testicular, el plexo pampiniforme y la vena testicular. Su inervación sería en este caso el plexo testicular T10 y entre las capas del testículo encontramos, como ya mencioné anteriormente, la fase espermática externa, la fase cremastérica y la fase espermática interna. Los testículos en condiciones normales deberían encontrarse fuera del abdomen y de la cavidad pélvica. Dentro del escroto, los testículos se encuentran divididos por un tabique escrotal conocido como sectum. Y, como ya mencioné anteriormente, un poco de las medidas, mm, algo con que basarse es de que de largo son 4 centímetros y de ancho serían 2 centímetros. Dentro de los lobulillos testiculares encontramos túbulos seminíferos, los cuales son estructuras testiculares donde se producen los espermatozoides, siendo así el único lugar donde se producen. Después de la producción de los espermatozoides, pasan por los conductillos eferentes, los cuales llegan después a la región del epidídimo. Su principal función es aportar al proceso de maduración de los espermatozoides. Ahora pasamos a explicar el epidídimo. Es una estructura tubular fina y alargada que tiene forma de coma que se comprime y enrolla intensamente. La cabeza es la parte que recibe el líquido seminal de los testículos y tiene una estructura fina de miometrio. Los espermatozoides de esta región aún están relativamente diluidos. Entre el cuerpo y el testículo se encuentra una bolsa pequeña que se denomina como el seno del epidídimo, el cual también se le conoce como fosa digital. Ok, vamos a dar un poco más de datos acerca del epidídimo. Su ubicación es adherido a la parte posterior de cada testículo mediante conductillos eferentes. Su irrigación es mediante los mismos vasos que irrigan a los testículos, es decir, las arterias testiculares, las cuales entran al escroto a través del cordón espermático. Su función es el proceso de producción y maduración de los espermatozoides, la espermatogénesis, además de jugar un papel muy importante en el transporte de los espermatozoides. Dentro de sus partes encontramos la cabeza, o también conocida como globo mayor, el cuerpo y finalmente la cola. Y por último, algunos datos del epidídimo serían el conducto compacto que puede llegar a medir casi 6 metros, puede almacenar hasta 21 días a los espermatozoides y un dato interesante es que es la segunda estructura más larga del cuerpo humano después del intestino delgado. No solo madura los espermatozoides, también los activa y los prepara para su viaje. Y bueno, aquí continuando ya con el tema que pues tiene que ver igual con las vías espermáticas, las principales tres van a ser el conducto deferente, que va a ser una continuación, donde después va a pasar por la vesícula seminal y ya después por el conducto eyaculador, que no vamos a ir por partes. Primero el conducto deferente, que se extiende desde la cola del epidídimo, que ya propiamente dicho, hasta conectarse con el conducto excretor, perdón, de la glándula vesiculosa, que este es un conducto delgadito, resistente a la presión, que está por detrás de la vejiga urinaria, que se divide en cuatro partes, básicamente este conducto, que por igual ya lo vemos aquí en esta imagen, que en la porción escrotal, en la funicular, en la pélvica y en la inguinal, donde pues un dato curioso aquí, la deferectomía o la vasectomía también conocida, es básicamente cortar este conducto para evitar ya, bueno, producir espermatozoides, que es aquí donde se hace esta operación, por si no lo sabíamos. Y igual, este es una continuación básicamente del camino del espermatozoide, donde va básicamente su vascularización e inervación va a ser por diferentes arterias, como la del conducto deferente, la de la vesícula inferior, la testicular y cremástica y venas vesicales, al igual que lo acompañan fibras simpáticas y parasimpáticas, básicamente que tienen que ver que desde el nervios lumbares y del nervio pélvico. Mientras tanto, en las vesículas seminales son dos pequeñas glándulas bilaterales
que están conectadas al conducto deferente, igual atrás de la vejiga y por delante del recto, que este es muy importante, aunque su tamaño es muy poco, como 4 centímetros. Aquí agrega básicamente más o menos el 60-70% del líquido seminal, que va a ser muy importante para evitar la acidez como tal, y va a ser un conducto excretor y pues va a conectar al conducto eyaculador, que tiene, como podemos ver, bastantes caras, se podría decir, que están conectadas lógicamente a ese conducto y a esas glándulas vesiculosas, donde su vascularización e inervación va a depender mucho de las arterias vesicales inferiores, las rectales medias y ramas de las arterias ilíacas, donde sus plexos nerviosos van a tener que ver con el hipogástrico y demás plexos venosos vesicales, como se puede ver en esta imagen, que pues sí, es un poco complejo, pero al fin de cuentas es como un caminito, si lo podemos ver, donde estos conductos, otro órgano ya, los eyaculadores, van de forma oblicua de hacia abajo, medialmente, hacia el espesor de la próstata, que como dijimos, si ya lo podemos imaginar, que va siguiendo un recorrido. Básicamente va a contener la uretra prostática, los senos prostáticos, y en la próstata van a haber dos conductos eyaculadores donde se van a unir, y este tiene obviamente una pared muscular lisa para la contracción de esto. Y ya la próstata, que ya es otro órgano, ya produce el 20% del semen, que ya es como un checkpoint, si lo podríamos denominar de esta manera, que igual está todo ubicado debajo de la vejiga urinaria, por delante del recto, arriba de la membrana perineal y el espacio perineal profundo, que es su base más o menos son como unos 3 centímetros y su peso es muy ligerito, son 18 gramos más o menos, que es como una forma de bolita. La próstata únicamente la poseen los hombres. Que esta próstata igual se divide al igual que los pulmones, en lóbulos prostáticos, como lo podemos ver, que básicamente sirve para exploraciones con fines exploratorios, vaya, la división de los lóbulos, que es importante conocerlos, vaya, que no tienen como tal nombres, sino por secciones se dividen estos 5 lóbulos, son en total, bueno, son 6, que es el anterior, que está adelante de la uretra, el posterior, que está detrás de la uretra y abajito de los conductos eyaculadores. ¿A qué se dice 6? Porque es el lateral tanto derecho como izquierdo, que están a ambos lados de la uretra y la mayor parte de la próstata, para abarcar esto, como se puede ver. Y en la parte media está entre la uretra y los conductos eyaculadores, que va a tener una relación con el cuello de la vejiga, básicamente. Y esto también tiene relaciones intrínsecas y extrínsecas, que básicamente va a tener la intrínsecas pues con el recorrido de que ya lleva del semen, que es la uretra prostática, los conductos eyaculadores y el utrículo prostático. Y mientras que están extrínsecas, básicamente son en términos de localización, se podría decir, que está detrás del pubis y la sínfisis del pubis, lateralmente en las fases pelvianas, posteriormente delante del recto, superiormente pues con relación de la vejiga urinaria, las vesículas seminales y aquí acabando los conductos deferentes y inferiormente, o sea, por debajo, están el espacio perineal profundo y los ligamentos transversos del peine y por la uretra. Y bueno, al igual aquí sus vasos y nervios que van a pasar por aquí, igual son las arterias vesicales, la rectal, el parte del plexo venoso vesical y prostático, la vena ilíaca interna y parte del plexo, perdón, hipogástrico inferior formando ya el plexo prostático propiamente. Y de aquí las glándulas bulbouretrales, o también conocidas como las de Cooper, igual cualquiera es válida, son muy pequeñas en realidad, son ubicadas en el espesor del espacio perineal profundo, arribita del bulbo del pene, a ambos lados del músculo esfínter externo de la uretra, que también va a agregar el líquido claro y viscoso para eliminar la acidez, básicamente creando como un líquido preeyaculatorio o preseminal, que básicamente es como la última
fase donde el semen pasa, donde los espermatozoides, para lubricar la uretra. Y pues bueno, esto es muy pequeño en realidad y básicamente, como lo podemos ver, no albergan tantos arterias ni nervios, nada más la arteria del bulbo del pene, la arteria uretral, las venas del plexo prostático y los nervios que son ramos del nervio pudendo. Y ya pues como podemos ver ya conectando todo lo que dijimos en una imagen más sencilla, que acá pues vemos el pene y como tal, cómo se va haciendo el recorrido que inicia desde el epidídimo, que va haciendo básicamente un recorrido del semen, básicamente así, hasta liberarse por la uretra, vaya. Y bueno, esto ya, creo que hasta aquí ya sería claro todo y espero les haya servido esto.